Reporte MN. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mega Noticias. Gracias por su preferencia, gracias por su compañía. La invitación a que se comunique con nosotros a través de las redes sociales, como todos los días. Estamos en Instagram, en Twitter. También puede compartir todos nuestros contenidos. Los puede descargar de nuestra página de YouTube y compartirlos a través del WhatsApp. Vías para la comunicación sobra, comuníquese con nosotros. Tenemos muchísima información. Hay muchas interrogantes sobre qué va a pasar con la Guardia Nacional después del revés que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En minutos vamos a platicar de esto y también quiénes son esos políticos vitalicios. Ustedes los conocen por nombre, apellido, fotografía, han brincado en todos los partidos, llevan años cobrando al erario público, pero realmente ¿qué han hecho? Algunas historias verdaderamente impresentables, pero aquí se las vamos a tener, así que no le cuento más. Comenzamos. De los actos válidamente celebrados. Por favor. Con todo y el cafecito ahí muy ameno, pero entre manifestantes y algunas presiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró válida la prórroga a la permanencia de Mario Delgado y de Citlali Hernández en la dirigencia de Morena, gente cercana a Marcelo Ebrard previo a las elecciones presidenciales. ¿Qué significa esto? Porque tiene un impacto, por supuesto, a nivel político dentro del partido y también de referencia a otros partidos. Adrián Morán, adelante. Julie, esta fue la reacción de los militantes de Morena cercanos al académico John Ackerman, quien está a favor de la revocación del mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández, quienes tendrían que terminar su periodo en agosto próximo. Sin embargo, en noviembre del año pasado, el Consejo Nacional de Morena decretó una ampliación y decretaron que se ampliaba su periodo y terminan en octubre de 2024, luego que hayan concluido las elecciones del próximo año, incluida la selección de candidatos para la contienda presidencial. Pero vamos por partes, ¿te parece? El Tribunal Electoral discutió hoy un proyecto de la magistrada Yanino Talora Malasis que pretendía revocar la ampliación del periodo de la dirigencia de Morena, como te decía, hasta octubre de 2024. Ahí subrayó que si bien la Constitución no prohíbe una prórroga del mandato de los partidos, dicha acción no tenía un asidero jurídico. Escuchemos. Dentro de la normativa estatutaria no se encuentra prevista la ratificación como un método para alcanzar la reelección o renovación de los cargos. 2, la convocatoria no prevé la renovación de estos cargos. Y 3, existen determinaciones del INE y de esta sala superior que determinan con certeza la vigencia de estos cargos. Yueli, sin embargo, 4 de los magistrados se pronunciaron en contra, es decir, hubo mayoría de 4 contra 2. Se pronunciaron en contra de este proyecto. Me refiero a Hildefer Infante, Felipe Fuentes, José Luis Vargas y Felipe de la Mata, que estábamos escuchando. Ellos consideraron válida la medida aprobada por el Congreso Nacional de Morena el año pasado y aseguraron que se debía respetar la independencia de los partidos. Escuchemos uno de los pronunciamientos. La prórroga de la vigencia de las funciones de las personas que ocupan la presidencia y secretaría general del citado comité es adecuada, toda vez que atiende a los motivos de continuar de manera ininterrumpida las tareas de organización durante los procesos electorales concurrentes en 2023-2024, pues precisamente la prórroga finaliza junto con el proceso electoral federal. A medida que iban avanzando los pronunciamientos en contra de la medida y que ya se veía que no se iba a revocar a Mario Delgado ni a Citlali de la presidencia de Morena, los manifestantes que estaban a favor de John Ackerman interrumpieron el pronunciamiento del magistrado Alfredo de la Mata y criticaron que no se haya relevado ni a Delgado ni a Hernández del cargo. Escuchemos. Les solicito, por favor, si nos permiten continuar con la sesión. No nada más venimos a sentarnos aquí. Por favor, les solicito amablemente si nos permite continuar con la sesión.
Joely, tras unos minutos se reanudó la sesión y avanzó el proyecto sin contratiempos. Hay que destacar que el académico John Ackerman, quien acudió al salón de plenos de donde estaba la sesión del Tribunal Electoral, salió todo enojado. Tras abandonarlo, destacó que recurrirá a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contravenir esta resolución. Escuchemos. Hay una violación clara y evidente de sus propias resoluciones del Tribunal Electoral. Para quien puede tener alguna duda con respecto a la politización de la justicia, en este caso solamente tiene que recurrir a las sentencias anteriores. Joely, Mario Delgado celebró en redes sociales que el tribunal determinó respetar la decisión del Tercer Congreso Nacional de Morena y destacó que fue por amplia mayoría que se determinó que va a permanecer en el cargo hasta octubre del próximo año. Hay que destacar además que durante la sesión el tribunal desechó un recurso del PAN que impugnaba la presidencia del INE. De esta manera, el Tribunal Electoral determinó que Guadalupe Tadei no incumplió los requisitos para ocupar el cargo, ya que el día de la designación sí contaba con título profesional de nivel licenciatura, por lo cual se acaban las reclamaciones en contra también de la presidencia del INE. Es el reporte. Gracias, Adrián. Más adelante volvemos contigo. Vámonos a más información. Van dos momentos verdaderamente importantes que se ven de alguna manera distraídos por el mitote de nuestra clase política. Este es el momento en el que la escritora, periodista y activista Elena Poniatowska recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2022. Es el máximo galardón que otorga el Senado de la República a una de las máximas exponentes de las letras mexicanas en nuestro país. Era el momento de Elenita. Será la 9ª mujer en aparecer en el muro de honor del Senado y la primera mujer escritora y periodista en tiempos complicados como el 68. Pero la escritora tuvo este gesto. Primero se disculpó por no ofrecer un discurso político como evidentemente se esperaba, porque es muy cercana al presidente López Obrador. Incluso el mandatario después posteó una fotografía muy abrazadote allá en Palacio Nacional con Elenita. Ella esperaba que él entregara la medalla en el Senado, la recibió de manos del secretario de Gobernación y esto fue lo que dijo Elena Poniatowska. Supongo, pido perdón, supongo que muchos esperaban un discurso, un texto político y lamento decepcionarlos, pero estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias. Bueno, ella muy decente, a la altura de las circunstancias, en el Senado, recibiendo su distinción, pero la que no dejó pasar la oportunidad es la senadora por el Partido Encuentro Social, Sacil de León. En su calidad de presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, pues se encargó de manchar esta celebración. Iba a ofrecer el discurso para entregar la presea a Elena Poniatowska. Sin embargo, ya para concluir su participación, criticó la decisión de la Corte de invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, haciéndole la chamba al presidente, y así le fue. Ve al mitote en medio de esta ceremonia. Condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional. Es inverosímil tal decisión porque quedaron a la deriva sin definición 130,000 elementos que confiamos en nuestras autoridades. ¡Que viva don Belisario Domínguez! Bueno, y en plena ceremonia, otra que no puede dejar pasar los reflectores. La panista Lili Téllez discutió con el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, porque había un acuerdo para que no se hiciera este mitote en esa ceremonia
Y bueno, en un video grabado por la propia Lili Telles se observa a Ramírez Cuellar sentado en el salón de plenos de la sede alterna de la Cámara Alta, hasta donde se aproxima la panista y le cuestiona. Casi le mete el celular en la cara. Véalo. ¿Qué opina de la falta de respeto del Senado a través de SACIL a la Corte y a la división de poderes? Estamos en una ceremonia, estoy en una ceremonia. Yo no represento a Victoriano Huerta. Pues no lo sé, pero estamos en la ceremonia de la maestra. ¿Y por qué le faltan al respeto a la Yo no le estoy Suprema respetando, Corte? no le falta el respeto a la ceremonia. ¿Cómo le fue en este macrosimulacro que se llevó a cabo a nivel nacional con la simulación de un sismo de magnitud 7.5, con la finalidad de que toda la gente, toda la población sepa qué hacer en caso de un sismo real? Importantísimo conocer los protocolos. Ayer en la noche, antes de este simulacro, nos sorprendió un sismo, se sintió en varios puntos del país, pero hoy la alerta sísmica se activó en punto de las 11 de la mañana en 9 entidades. Para conocer cómo funcionó este ejercicio, vamos a revisar algunos de los estados en los que se realizó este simulacro, en Ciudad de México y Guadalajara. Comenzamos en Guadalajara con Román Ortega. Adelante. También tenemos a Francisco Rosales. Adelante primero con Román. Hola, ¿qué tal, Joely? Francisco, muy buenas tardes. Así es, como bien lo señalas, en punto de las 11 de la mañana sonó la alarma sísmica en los diferentes edificios públicos, también pues en algunas instituciones privadas, empresas, escuelas, fábricas, dependencias de gobierno municipal, estatal, federal, aquí en el estado. De inmediato las personas, en la gran mayoría, pues salieron en completo orden, bajaron por las escaleras, particularmente donde nosotros estuvimos en Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Guadalajara. En este edificio participaron 252 personas que estaban en el inmueble, el cual fue desalojado en tan solo 3 minutos, 15 segundos menos que en el ejercicio que se realizó en septiembre del año pasado. Pero también te comento que en todo Jalisco, de acuerdo a las cifras oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, participaron 1,010,000 personas en comparación con las 800,000 que se contabilizaron el año pasado, de acuerdo al reporte de Protección Civil del Estado. También, bueno, los mismos ayuntamientos, a través de sus unidades de Protección Civil y Bomberos, también organizaron este mismo ejercicio en los ayuntamientos, en las dependencias municipales. Y bueno, durante este tiempo, el Centro Histórico, por ejemplo, donde prácticamente están juntos el Ayuntamiento de Guadalajara, el Congreso del Estado, el Palacio de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, pues se vio llena de personas que salieron de los edificios para permanecer por unos minutos mientras se daba la orden de regresar a los inmuebles. Afortunadamente, como te comento, pues todo transcurrió en completo orden. Es el reporte, Yoli. ¿Y cómo se vivió en Ciudad de México, Paco? Yolín, pues de la misma manera, los habitantes de la ciudad tomaron este megasimulacro con mucha calma y tranquilidad. Lo que pudimos observar durante los recorridos cuando se llevaba a cabo este simulacro sobre Avenida Paseo de la Reforma, observamos que muchos de los participantes en este simulacro bajaron en tiempo y forma
también ayudados por los equipos de protección civil de dependencias y también por particulares de sus propios centros de trabajo. Fueron desalojados de los inmuebles también de escuelas, algunos comercios, edificios, departamentos, y todos se concentraban para precisamente tener esta cultura de protección civil, que es la finalidad siempre de que esto mejore para en un sismo real también poder tener una mayor capacidad de respuesta, bueno, y también el de evacuar, para que así como analizar el funcionamiento del plan de emergencia sísmica y la reacción de protección civil de cada una de las alcaldías. Durante este simulacro tuvimos la oportunidad de levantar algunas impresiones de algunos de los participantes. Escuchemos lo que dijeron. Es importante saber cómo hay que evacuar para poder hacerlo en caso de que haya una emergencia. Me trae muchos recuerdos del 17, yo estaba en un piso alto cuando fue temblor ese día y no me trae recuerdos muy bonitos. Tomar las cosas con seriedad, ¿no? La importancia de estar al pendiente y de conocer cómo suenan nuestras alertas para poder reaccionar ante las mismas. Siempre mantener la calma y no correr. Bueno, y autoridades capitalinas informaron que en el marco de este megasimulacro, pues bueno, no hubieron no se reportaron personas lesionadas, solo algunas con crisis nerviosa. Y de esto, pues bueno, escuchemos lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano precisa que se activaron 13.772 altavoces, lo que representó el 99.2% de efectividad. En el simulacro participaron 23.944 inmuebles, o se inscribieron 23.944 inmuebles de forma voluntaria y se sumaron 4.500 unidades habitacionales. Bueno, pues creo que se califica como exitoso este megasimulacro 2023, Yoli. Paco Román, importante recordarle a la gente hay que tener un protocolo de evacuación, un plan de emergencia con la familia, por supuesto los documentos, teléfonos importantes de emergencia, hay que estar preparados. Paco Román, muchísimas gracias por la información, buena noche, avanzamos. Tercer culiacanazo, gente, vénganse a apoyar por el precio del maíz y eso que les gustan los elotes, vengan a apoyar también. En Sinaloa, decenas de productores agrícolas salieron a las calles para protestar por lo que consideran una cerrazón del gobierno federal para lograr precios rentables para el maíz y el trigo. Vámonos con la información, Katia Valdés, adelante. Efectivamente, el día de hoy, productores de todo el estado tuvieron cita en Culiacán, particularmente en Palacio de Gobierno. Vinieron de todos los municipios a Culiacán a protestar por lo que bien mencionas, quieren precios justos para la comercialización de sus granos, pues el gobierno federal, dicen, ha estado jugando con ellos y engañándolos, ya que no hay precios justos, además de que hay altos costos de producción y se han retirado prácticamente todos los apoyos con los que antes contaban para poder tener pues un poco más de rentabilidad al pagar o al cobrar. En este caso no hay garantía, ellos buscan que se den 7,000 pesos por tonelada de maíz y 8,000 pesos por tonelada de trigo. Es importante destacar que esta fue una manifestación pacífica, no se tomaron las casetas, no se cerraron las calles, sin embargo, pues sí hubo un poco de tráfico debido a que hubo caravanas y contingentes muy grandes que vinieron desde el norte y desde el sur. Se dice también que pues intentó haber la presencia de 2 camiones que venían con productores de Jalisco y uno más de Sonora, los cuales al entrar a Sinaloa fueron detenidos por la Guardia Nacional y les pidieron regresar a sus ciudades y no acudir a esta movilización. Al respecto, las autoridades todavía no se han pronunciado. Lo que sí fue cierto es que fueron atendidos por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es el que ha estado encabezando las gestiones a nombre de todos los productores ante el gobierno federal. Sin embargo, pues la respuesta que les dio solamente es decirles que hay la compra de 1 millón de toneladas más por parte de Segalmex, lo que deja 3,5 millones de toneladas
toneladas de maíz sin la garantía de obtener este precio de por lo menos 6,965 pesos, que es a lo que comprará Segalmex. En el caso del trigo no hay ninguna resolución, no hay una respuesta por parte del gobierno federal, no se les ha dicho cuánto será lo que costará o a lo que podrán vender estos granos. En medio de esta protesta, pues piden la destitución del secretario de Agricultura en Sinaloa, Jaime Montesalas, pues dice no les ha resuelto absolutamente ninguna de las peticiones y justas demandas que tienen los productores. Hubo ahí en Palacio de Gobierno un poco más de 3,000 productores alrededor de las calles de Palacio de Gobierno, alrededor de 200 o 300 tractores y otros vehículos en los que viajaron todos estos productores para protestar. Se pactó una próxima reunión con el gobernador de Sinaloa y los líderes agrícolas el próximo viernes en punto de mediodía para ver los avances que se tengan ante el gobierno federal. Sin embargo, es mucho el descontento de los productores y amenazan con que las próximas protestas pues ya no van a ser pacíficas si no reciben una solución. Gracias. Más adelante volvemos contigo. Le vamos a dar seguimiento a este tema de particular interés. Gracias, Katia. Buenas noches. Y la percepción de inseguridad de los mexicanos bajó a 62% el primer trimestre de 2023. Vamos a revisar algunos datos. Significa que 6 de cada 10 habitantes de 18 años y más consideran inseguro vivir en su ciudad. Esto según la encuesta de seguridad pública urbana del INEGI. La ciudad con mayor percepción de inseguridad es Fresnillo, en Zacatecas. Dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes del Centro de Detención de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Mientras la agente migratoria Cecilia Rivera fue puesta en libertad después de que el juez consideró que las acusaciones fueron insuficientes. El juez dio como plazo 4 meses para realizar la investigación complementaria. Julio César Chávez, alcalde de Guadalupe, está metido en tremendo lío. Es señalado como coautor del homicidio de Raúl Calderón, abogado e integrante del grupo Los Románticos de Zacatecas en enero pasado. El asesinato del músico conmocionó a la sociedad. El edil es acusado por homicidio y robo calificado. El Congreso Estatal analiza la solicitud de la Fiscalía del Estado para remover el fuero a Chávez Padilla, quien está prófugo de la justicia. Una vez que se le da lectura, se turna a la comisión jurisdiccional, que va a ser la comisión dictaminadora, y de acuerdo a los plazos que establece nuestro reglamento del Poder Legislativo, serán 10 días como límite para que esta comisión emita el dictamen respectivo. La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, reiteró su llamado al diálogo para que el instituto a su cargo vuelva a operar de manera regular. Destacó que el trabajo del organismo es insustituible porque está enfocado en la defensa del derecho de los mexicanos a saber y a exigir gobiernos transparentes que rindan cuentas y den la cara a la sociedad. Porque al final del día, hoy las instituciones debemos de trabajar con mecanismos de diálogo abierto, respetuoso y colaborativo. Y qué bueno que el gobierno de la República esté presente aquí con la representación de la Secretaría de la Función Pública. La transparencia suma, la transparencia fortalece a los gobiernos, la transparencia inhibe la corrupción. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, volvió a sumarse a las voces que defienden al INAI. Indicó que la existencia de este organismo es fundamental para el combate a la corrupción. Agregó que no se puede hablar de gobiernos democráticos cuando se generan estrategias políticas para desaparecer a una institución que tanto trabajo le ha costado a la ciudadanía construir. Hizo un llamado al Senado para nombrar a los funcionarios que hacen falta para que el pleno del INAI esté completo. El Senado y la mayoría legislativa que se opone a cumplir su deber de nombrar está provocando que no se defienda a la ciudadanía ante las negativas de acceso de todas estas instituciones, y ese es un abuso de poder en perjuicio de todas y todos los mexicanos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aceptó reunirse con senadores del PAN para escuchar su postura respecto al nombramiento de comisionados que faltan en el INAI. Poco después de las 5 de la tarde, Monreal publicó esta imagen en sus redes sociales. Destacó que en un ambiente respetuoso, él y el coordinador del PAN, el senador Julen Rementería, se reunieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para conversar sobre temas de la agenda legislativa. Como dice este video que se ha hecho viral, es un milagro. El niño fue atropellado con una camioneta que dio marcha atrás, pues no se fijó, le pega y ya que está en el suelo le vuelve a pegar en la cabeza. Son imágenes desde China. Sus padres y los testigos corrieron a ayudarlo, incluso suena el golpe cuando este pequeño queda bajo el vehículo. El menor salió sin heridas graves, incluso mire que él solito sale debajo de la camioneta caminando. Increíble. Posteriormente fue llevado al hospital, por supuesto, en Jiangsu, en donde corroboraron que no tenía heridas de consideración. Es un milagro. Vámonos con la información en el mundo del deporte, y es que en poquito más de media hora estará jugando la selección mexicana amistoso frente a Estados Unidos en la ciudad de Glendale, Arizona. Así que, bueno, pues es un partido importante que tiene el combinado de Diego Coca. Es el tercero ya con el entrenador argentino. Los dos primeros fueron de Nations League. Ahora es un juego amistoso. Tiene mucho que perder y muy poquito que ganar el entrenador de la selección mexicana. Ya, bueno, pues ahí se daba a conocer parte de lo que puede ser la alineación, la posible alineación. Y es esta que tenemos a continuación. Todavía no sale la oficial de la selección mexicana. El partido arranca a las 8 de la noche, pero estaría Carlos Acevedo en la portería. Línea de 3, primera vez que utilizaría 3 centrales. Diego Coca con Israel Reyes, Néstor Araujo, Víctor Guzmán de los Rayados. Julián Araujo sería el carrilero por derecha y Jesús Gallardo por izquierda. Doble contención con Eric Sánchez y Luis Chávez, los dos del Pachuca. Y arriba el dúo tamarindo, Uriel Antuna y Alexis Vega, además de Roberto de la Rosa, que sería titular tras la lesión de Henry Martín. Así el probable 11 de la selección mexicana de fútbol, que tiene un partido bien importante, amistoso, pero importante esta noche frente a los Estados Unidos. Y ahora vámonos a actividad de la UEFA Champions League, y es que en Alemania el Bayern Múnich llegaba con la obligación de golear al Manchester City 3-0 en este compromiso para, pues, forzar el tiempo extra. Sin embargo, esto no ocurrió. El City volvió a dominar. No ganó el partido, pero se adelantó. Erling Haaland, el noruego, al 57 ponía el 1-0 del conjunto dirigido por Pep Guardiola. Y Joshua Kimmich de penal empató. 4-1 quedó el global. Y el City ya está instalado en semifinales, en donde va a estar enfrentando al Real Madrid. 10ª semifinal de Pep Guardiola como entrenador, el director técnico que más semifinales tiene en toda la historia. Solamente ha avanzado en 3 de las previas 9 que ha disputado. Y en el otro compromiso, el Inter y el Benfica nos regalaron un verdadero partidazo. 3-3, no había mucho que definir. El Inter también ganó 2-0 el juego de ida, además de visitante. Y ahora como local, pues ahí apareció Nicolò Varela, también Joaquín Correa con un golazo, Lautaro Martínez. Del otro lado, Ornes había empatado, Antonio Silva y Peter Musa también fueron los anotadores de los goles del Benfica, pero el Inter se metió a la semifinal con global de 5-3, y en esta semifinal estará enfrentando ni más ni menos que al Milán, así que tendremos derbi de la Madonina también en la otra llave de esta UEFA Champions League. Madrid City, Milán, Inter son las semifinales de la UEFA Champions League. Y por último, información de la Liga MX, y mire usted estas imágenes porque son
de este día, en la mañana, tarde, en el Estadio Azteca, las taquillas del Coloso de Santa Úrsula para el duelo entre América y Pumas del fin de semana. Hubo algunos problemas, hubo empujones, hubo algunas riñas, incluso hay que decirlo, mucha gente, muchos de ellos son revendedores realmente, pero también había mucha afición que quería comprar su boleto para el fin de semana y bueno, pues causó mucha expectativa. Entre 300 y 400 personas son las que en algún momento llegaron a estar al mismo tiempo en la fila, así que bueno, pues desde luego que es un partido bien importante este del fin de semana. Los Pumas que quieren meterse al repechaje y el América que está mirando al liderato general. Así la información de los deportes. Sigan en Mega Noticias. Vámonos con una mexicana ejemplar, un orgullo nacional. La chef Elena Reigadas, fue reconocida por The World's 50 Best como la mejor cocinera femenina del mundo 2023. Este reconocimiento le fue otorgado por 1,080 expertos culinarios de 27 regiones del mundo. Se trata de una categoría solo para mujeres y ella es una crack. La ceremonia de entrega del reconocimiento será en junio de este año en España. La Guardia Nacional mantendrá un mando militar y la orientación del Ejército después de que la Suprema Corte declaró inconstitucional que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa. El presidente indicó que el control de esta institución va a regresar a la Secretaría de Seguridad, pero mantendrá un mando militar con el general retirado David Córdoba Campos como comandante. Ante el fallo de la Corte, el presidente anunció que va a buscar concretar el pase de la Guardia Nacional a la Sedena. Escuche usted, antes de que termine su gobierno, va a volver a insistir. ¿Qué está buscando con esto el gobierno? Imagínese el desastre administrativo que va a generar acomodar hoy por hoy a la Guardia Nacional. Y no solo eso, en lo que regresan o no regresan el mando
¿El presidente va a volver a intentar cometer esto que ha declarado el gobierno, que ha declarado, perdón, la Suprema Corte como inconstitucional? El día 1 de septiembre del año próximo presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión. Saludo a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común AC. Bienvenida y te pregunto de manera directa. El presidente estaba muy molesto la mañana. ¿Qué fue lo que le molestó en realidad? ¿Este ejercicio de independencia de poderes del Poder Judicial a su presidencia o qué es lo que le molestó? Mira, nosotros lo leemos principalmente por la fortaleza que está mostrando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el mensaje que manda, dando un manotazo en la mesa y diciendo si hay poderes, si hay equilibrio de poderes, y por lo menos en la Suprema Corte así nos lo están demostrando. Viene una jornada crucial en la Corte este jueves. ¿Cuáles son los resultados de la Guardia Nacional hasta el momento? ¿Cómo va a quedar? Porque hay mucha incertidumbre. Si van a regresar el mando, de quién van a depender todos estos cuarteles. Por supuesto, el tema del presupuesto de la Guardia Nacional. Y además el presidente agrega, va a insistir el año que viene, poquito antes de terminar su gobierno. Hay mucha incertidumbre. Mira, pues eso está por verse. El riesgo de que llegue una persona que no sepa manejarla, que no sepa de seguridad, que no sepa cómo manejar un equipo tan grande como es hoy la Guardia Nacional, pues depende de la decisión del presidente, porque el presidente va a tener que nombrarlo y va a tener que nombrar a un civil, por lo que dice la sentencia que el día de hoy sacó la Suprema Corte de Justicia. Ahora, pues faltan muchas cosas, ¿no? Hoy declaró que se tiene que trasladar el control operativo y administrativo y el mando de la Guardia Nacional de Sedena a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Sin embargo, también hay que decirlo que no sabemos todavía si va a ser inmediato o si se le va a dar un tiempo a la Sedena para que haga este traspaso. Me parece que la decisión, en primer lugar, es muy importante por los 8 ministros que la votaron a favor, y como dijo la ministra Norma Piña, y me parece que fue muy clara en su declaración, cuando ella dice efectivamente la Guardia Nacional tiene que estar en manos civiles, porque eso es lo que manda el artículo 21 constitucional. Creo que todavía faltan cosas por decidirse, ¿no? Como te digo, si va a ser inmediato o se va a dar un plazo para hacerse. También faltan otros asuntos como pues, la discusión de del uso de las Fuerzas Armadas en el Consejo de Seguridad, o el tiempo excepcional que nos habían dicho que pueden participar los militares en tareas de seguridad, que primero, si recuerda tu auditorio, era para el 2024 y después pasó al 2028. Entonces todavía faltan muchas cosas por definir, pero me parece que en primera instancia hoy debemos de estar contentos porque los 8 ministros que votaron en favor de regresar la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, pues cumplieron con lo que les toca cumplir, que es respetar la Constitución. Y en medio de esa incertidumbre, ¿dónde quedamos los ciudadanos con estos índices de inseguridad, de que nos sentimos inseguros, de que vivimos picos de inseguridad, de violencia, masacres en realidad como la que sucedió el fin de semana en Guanajuato frente a un discurso que niega que haya esta violencia? ¿Dónde quedamos los ciudadanos? Mira, desgraciadamente el fallo de la Suprema Corte no puede solucionar la falta de competencias que tiene la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, como sabemos, se hizo en 2019, justo cumplió 4 años hace unos días, a finales de marzo, y dice claramente la Constitución
que tenían que formarlos como policías civiles, con lo cual no han cumplido. No han cumplido. Nosotros, a través de un observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México, le hemos dado seguimiento a lo que ha sucedido con la Guardia Nacional. No han cumplido en las horas de preparación que requieren, no han cumplido con los controles de confianza, no han cumplido con los exámenes de habilidades y destrezas, que es lo que marca la Constitución, porque la Constitución fue muy clara en escribir que la Guardia Nacional iba a tener las mismas atribuciones que tenía la Policía Federal. Y si tú lees las atribuciones que tenía, pues realmente no están cumpliendo con ellas. Simplemente si tú ves a un guardia nacional actuar frente a la comisión de un delito, ni siquiera sabe hacer un informe policial homologado. Si tú los ves, por ejemplo, en las carreteras, desgraciadamente accidentan las patrullas un día y otro también. Acaba de pasar un suceso muy grave hace unos días en el que iba manejando un elemento de la Guardia Nacional, una patrulla, se para en seco y en una carretera, y el coche de atrás, pues desgraciadamente se impactó contra ella, murió una niña de 10 años. Vimos también lo que sucedió en Tamaulipas, donde matan a una familia. Entonces realmente no lo están preparando, y no es culpa de quienes están en la Guardia Nacional como soldados o marinos, es culpa de sus jefes y en especial del secretario de la Defensa, que no ha ordenado que se les formen como policías. Entonces, en el sentido que tú me preguntabas, bueno, ¿va a ser mejor para los ciudadanos? En este momento no, pero sí nos da certeza que en un futuro no lejano puedan estar preparados como policías civiles. Entonces, me parece que esa es la gran diferencia para la ciudadanía, que hoy, desgraciadamente, no lo vamos a poder ver. Sin embargo, es un paso importante para pensar que sí van a tener que estar bajo un mando civil, sin fuero militar, y que los van a tener que preparar como policías, porque precisamente lo que hace hoy la Suprema Corte de Justicia es regresar a lo que dice el 21 constitucional en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El presidente ha dicho que su gobierno no puede hablar de buenos resultados si no hay seguridad. Habla de enviar otra reforma. ¿Tendrá que trazar otra estrategia para dar resultados? Y sobre todo, ¿le va a dar tiempo para dar resultados? No le va a dar tiempo, porque el presidente nunca pensó en los ciudadanos, en que tuviéramos paz y seguridad. El presidente se ha dedicado durante estos 5 años a pensar que gobernar significa hacer declaraciones en las mañaneras, y eso no es gobernar. Entonces, no le va a dar tiempo porque ni siquiera lo quiere hacer y ni siquiera está dentro pues, de su pensamiento y dentro de sus habilidades. Tan no está que no puso a una persona capaz de llevar la seguridad del país al frente de la Secretaría de Seguridad. Tan no lo está que simplemente hizo un gabinete en general, no solamente en seguridad, que es completamente inexperto para llevar las tareas que se le confirieron, y por eso es que todo lo que tiene enfrente que le genera un problema se lo pasa a los militares. Y los militares pues tampoco no están pudiendo con el paquete, porque aunque a todo le digan que sí, la realidad es que no están trabajando para que las cosas sucedan de lo mejor posible. En el tema de seguridad, por ejemplo, la Guardia Nacional, y en declaración de ellos, lo que vimos en el Observatorio Nacional que llevamos nosotros, es que la Guardia Nacional, por ejemplo, en 2021 declaró que por investigación habían detenido solo a 14 personas. O sea, tenemos una Guardia Nacional que nos cuesta al año 60,000 millones para que detengan 14 personas por investigación. O sea, me parece absurdo. Todas las demás las han detenido porque cometen un delito en flagrancia, pero no por una investigación. Entonces es gravísimo lo que está sucediendo en el país, y no creo que en este año y medio, desgraciadamente, que el presidente vaya a cambiar de estrategia. No, yo más bien creo que el día de mañana se va a ir en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y va a tratar de hacer otra artimaña ilegal, como muchas de las que ha hecho durante
este sexenio para tratar de revertir lo que hoy dijo la Corte, como lo ha hecho en otras cosas, ¿no? O sea, realmente, pues el presidente no nos da sorpresas, todo lo anuncia y seguramente lo hará de esta manera. Sin embargo, pues ya quedó muy clara la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, sí, adelantas bien, viene otra artimaña por ahí. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias, un abrazo a todo tu auditorio y que pasen una buena noche. Vámonos con información en desarrollo hasta Coahuila. Jorge Espejel ha seguido de cerca el debate ciudadano. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, Yoli? Buenas noches a toda tu audiencia también. Sí, en estos momentos se está llevando a cabo un debate ciudadano organizado por Coparmex Sureste, ahí en la ciudad de Saltillo, entre los 4 candidatos al gobierno del estado: Armando Guadiana, Ricardo Mejía, Manolo Jiménez y Lenín Pérez Rivera. A diferencia del primer formato, en donde, pues como lo hacen todos los institutos electorales, la intervención nada más es entre los candidatos y entre los moderadores. En esta ocasión hubo representantes de la sociedad civil, de la academia, comunidades empresariales e incluso ambientales, y con diversas temáticas empezaron a dialogar y a aventar preguntas para cada uno de los 4 candidatos, de tal manera que ellos les dieran solución o, en su defecto, presentaron una propuesta al respecto. Es así como se ha estado desarrollando este encuentro interesante, muy diferente, insisto, al primero, y que es el segundo de 3, primera vez en la historia que hay 3 debates para una elección de gobernador. Todavía va a haber otro en el mes de mayo, por ahí del día 9, organizado otra vez por el Instituto Electoral de Coahuila, y lo que llama la atención es que no tiene el mismo nivel de audiencia que el del IEC, es decir, hay menos personas conectadas en la red, pero la producción sí ha permitido que sea un poco más ágil que el primero y que se puedan tocar mucho más temas, a diferencia del que sucedió el pasado domingo aquí en la ciudad de Torreón. Gracias por esta información. Más adelante volvemos contigo. Muy buena noche. Vamos con las breves electorales. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el nombramiento de Guadalupe Tadei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral y a Jorge Montaño como consejero. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que alista la instalación de 164 casillas electrónicas en el Estado de México y en Coahuila, y trabaja en colaboración con los institutos electorales de ambos estados para garantizar un buen resultado en ambos procesos. Militantes de Morena presentaron una queja ante el Instituto Electoral del Estado de México en contra de la candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, por transgredir sus obligaciones como participante en un proceso de renovación del poder en la entidad, al incitar al fraude y la violencia con estos señalamientos. Tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. También solicitaron a la autoridad electoral que la candidata de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza sea sancionada de una manera ejemplar y que en sus actos públicos se apegue al marco constitucional y que se le dicten medidas cautelares para que la candidata se abstenga de llamar a violar el marco normativo y los principios que rigen el Estado de Derecho. El Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México consideró que en Morena están nerviosos y buscan distraer la atención con cualquier pretexto. En un comunicado, la representación del PRI, del PAN y de Nueva Alianza indicó que el video fue editado y las palabras que emite la candidata están sacadas de contexto. La candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, Delfina Gómez, prometió que de ganar, el 50% de su gabinete estará ocupado por mujeres. Los candidatos al gobierno de Coahuila sostuvieron por la tarde-noche un debate ciudadano organizado por la sociedad civil y empresarios.
Previo al debate, el candidato del Partido del Trabajo para la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía, propuso la creación de 3 instancias gubernamentales para resarcir el daño causado por políticos corruptos a las finanzas públicas de la entidad. Hemos hablado acerca de la reforma en materia de simplificación orgánica. El presidente propone fusionar, integrar o eliminar 18 órganos desconcentrados, descentralizados, fideicomisos y transferirlos a secretarías de Estado. Sus funciones serán asumidas por distintas secretarías de Estado mediante entes más pequeños. Eliminar la duplicidad de funciones, eficientar recursos y agilizar procesos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente. Más adelante, Paco Ramírez tendrá el análisis a fondo de este tema. Pero ¿qué dicen los expertos? La simplificación orgánica que desaparece o fusiona estos 18 órganos no es para ahorrar dinero. Esto nos lo dice Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, en A Debate, en Mega Noticias. Esta iniciativa es una ocurrencia más del titular del Ejecutivo para buscar, pues ya no sabe de dónde sacarle dinero por debajo de las piedras, sacar recursos públicos porque no le están dando las cuentas. No le salen los recursos por ninguna parte. ¿Para qué? Los ha buscado para cumplir con sus sueños faraónicos, para cumplir con sus caprichos personales o con los compromisos o negocios de familia que tiene el señor, pues ya prácticamente año y medio, le queda muy poco tiempo para buscar estas soluciones de carácter presupuestal. Hay varios escenarios que hoy están siendo debatidos constitucionalmente y otros se están resolviendo recientemente. No me sorprendería en lo más mínimo que esto pueda ser una estrategia de distracción hacia la opinión pública para pretender justificar todos los escándalos de corrupción en donde se le ha señalado una, otra y otra vez más a este gobierno, a sus funcionarios, que el día de hoy, pues el presidente se le ha pasado justificándolos, defendiéndolos, reitero, de manera leal y a ciegas. En el Poder Judicial está a la orden del día el nepotismo. ¿Qué significa esto? Que los jueces, magistrados, ministros y funcionarios con poder pueden acomodar a sus familiares aunque no hayan ni siquiera estudiado. Un estudio entregado al Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia revela que 112 jueces y magistrados a nivel nacional habrían utilizado sus facultades, puro parancazo, para conseguir empleo a su cónyuge. Esto demuestra que a muchos servidores públicos en México les preocupa más el poder y conservar el hueso que impartir justicia. Y también hay políticos que tienen décadas viviendo del impuesto de los mexicanos. Algunos llevan más de 50 años aferrados al hueso. Ejemplos sobran. Vámonos a conocer algunos de ellos. Prometo un hueso. Óigame, si no somos perros. Aguanta la parada, socio. Se refiere a un hueso político. Es que no se les acaba el tuétano en 6, 12, 18 años. Vivir del erario a costa del pueblo. El modus operandi de muchos políticos en México. Algunos llevan más de 50 años aferrados al hueso. El patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones. Manuel Bartlett comenzó su carrera en 1962 como asesor en Hacienda. En más de 60 años de servidor público, fue secretario de Gobernación, secretario de Educación, gobernador de Puebla, senador y actualmente director de la CFE. Bartlett ha estado en el ojo del huracán por presuntamente ocultar su fortuna, poseer 25 propiedades y 12 empresas. Que seguimos siendo el rey de Latinoamérica, pero de la corrupción. Laida Sansores, militante del PRI desde 1966, tras su salida del Tricolor en 1996, ha brincado de un partido a otro: PRD, Convergencia, Movimiento Ciudadano, PT y Morena. Fue 2 veces diputada federal, senadora y actual gobernadora en Campeche. Hay 7 denuncias en su contra por presunto desvío de 120 millones de pesos en programas sociales cuando fue alcalde en Álvaro Obregón. Que falta hacer mucho en México, trabajar más en ciencia, tecnología, en educación, muchísimo más. Ignacio Valle, en 1966 inició su carrera en gobernación. Fue secretario de la presidencia en el sexenio de Echeverría. Después director del Instituto Nacional Indigenista, director del IMSS Coplamar, embajador de México en Argentina, director de CONASUPO, 2 veces diputado federal, director de Segalmex y actual coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Como director de Segalmex de 2019 a 2022, ocurrió el mayor caso de corrupción en la historia de México, con un desfalco superior a 15,000 millones de pesos.
y es el hombre el que usa el poder en un beneficio personal y egoísta. Otros políticos que tienen décadas viviendo del impuesto de los mexicanos son Beatriz Paredes, senadora, 49 años. Andrés Manuel López Obrador, presidente, 46 años. Marcelo Ebrard, canciller, 46 años. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, 45 años. Pablo Gómez, titular WIF, 44 años. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, 34 años. Aquí la gran pregunta es, ¿los políticos en México sirven o se sirven? Leonardo Ferrera, Mega Noticias. La Secretaría de Educación Pública pidió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, no hacer pública la información estadística en materia educativa. Esto en el Sistema de Información y Gestión Educativa. La decisión se tomó como resultado de que la SEP promoviera desde 2022 una justificación ante el INEGI en la que asegura que no cuenta con los atributos necesarios para ser clasificada en dicha categoría. El pasado 10 de abril el fallo entró en vigor después de que la Junta de Gobierno del INEGI lo hiciera público en el Diario Oficial de la Federación, decisión que ha sido criticada por organizaciones ya que la medida abona a la opacidad. Hoy en las de portada, una nueva balacera se desató en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, derivado aparentemente del sepelio del líder del artesano Jerónimo Ruiz, quien fue asesinado el pasado lunes. Argenis Esquipulas, corresponsal de Grupo Fórmula, informó de detonaciones de armas de fuego. Estos hechos se desataron a pesar del despliegue de fuerzas federales y estatales en la ciudad. El anuncio termina aquí. Hace algunos días se celebró en la Ciudad de México el Tianguis Turístico. Para tal efecto fueron movilizadas algunas de las populares momias de Guanajuato. Días después apareció en uno de los cuerpos un hongo que preocupa a los expertos porque podría representar un problema de salud para las personas. El Instituto Nacional de Antropología indicó que no autorizó que los cuerpos momificados fueran movilizados del Museo de las Momias de Guanajuato. La institución destacó que para su movilización los restos necesitan un manejo especializado y responsable. Como siempre, gracias por su preferencia, su compañía. Los dejamos bien informados con sus noticieros locales. Muy buena noche. Ya está listo Abel Martínez. Gracias, Joely, y gracias a